Buenos días. Comenzamos esta semana, donde también se acerca en la semana la luna nueva. Estamos caminando hacia ese mm, luna que se oculta, a ese camino hacia lo profundo, ese camino hacia, en inglés se llama underworld, que me encanta, al mundo oculto, a, a todas esas, mantenernos en ese inconsciente. Es como empezar a caminar despertando el inconsciente que nos marca dentro. Y hemos visto justo una pieza con ese detalle, esa sensación de cómo estoy bien, y de repente abrirse algo que está muy latente en el cuerpo, muy latente, y que de alguna manera pues lo dejamos ahí acumulado, como acumulamos un montón de cosas a lo largo de nuestras experiencias día a día, y que queda marcado. Así se va generando las sensaciones de miedo, de que algo puede pasar, de inseguridad, de estar alerta. Y es a medida que esta semana caminamos hacia esa luna nueva, hacia ese mundo inconsciente, es abrirnos a qué tenemos en el inconsciente, qué rige nuestro inconsciente. Que sepamos también que ese ADN famoso, esas dos hélices, que son como a lo que llamamos las dos corrientes. Yo utilizo mucho las dos orillas. Las dos orillas son los dos caminos de esa propia hélice, de ese propio ADN. Esas dos hebras enfrentadas la una con la otra. Pues todo lo que rige esas hélices, todo lo que se mueve a través de ellas, es cómo nos tomamos o cómo vivimos o dejamos de vivir el día a día. Es interesante todo lo que de manera natural descartamos, todo lo que de manera natural sentimos que no es lo correcto en ese momento o que no genera un apoyo en ese momento y lo dejamos para luego, pero el luego se convierte en años, el luego se solapa con otras situaciones y sigue siendo una información que rige, sigue siendo una vibración. Si recordáramos que somos energía y que la energía se mueve, se desplaza, se comunica a través de vibración, entenderíamos que tenemos un campo electromagnético, que ese ADN no solo es algo que te permite transformar tus proteínas o tu alimento, sino que es algo que siempre está como si tuviera orejitas, recogiendo información y emitiendo información, como si desde el interior tuviéramos esas antenas con las que nos relacionamos con el exterior. Puedes empezar a sentir dentro esa capacidad que tienes, esa vibración que escucha y que reacciona, que recoge y emite. Esa capacidad continua de comunicación, de cómo me comunico con el exterior. Y cómo el aura, que es ese conjunto de vibraciones, de informaciones individuales, se va formando a través de eso que tenemos inmerso en el cuerpo, eso que hemos ido almacenando en él, eso que se va volviendo de manera natural parte de nuestro propio aprendizaje y el resultado de nuestro aprendizaje.
Y podemos empezar a sentir esa vibración donde trascendemos esa idea de lo que es el cuerpo, trascendemos esa idea de lo que es una emoción y podemos sentir vivencialmente esa energía moverse interna, ese recogerse, esa escucha y ese emitir, ese salir fuera, comunicarse, esa reacción ante, en pura energía, en pura vibración. Son ondas, pequeños movimientos en el cuerpo, pequeñas sensaciones. Y con ello vamos abriendo ese mundo de energía, ese poder sentir, palpar, masticar nuestra propia energía y esa habilidad de abrirnos y cerrarnos. Internamente ocurre lo mismo con cada hebra de ADN. Cada hebra de ADN está compuesta por diferentes genes, por una combinación de 64 genes que también tienen esos códigos, dependiendo de lo que recibo del exterior, de lo que integro en el interior, puedo abrir esos códigos o cerrarlos. Es una manera de ir buscando información interna, de ir relacionándome con toda la fuerza que tengo, desde emanar esas bajas vibraciones, ese miedo, esos patrones y recuerdos colectivos de cuando éramos animales, porque el humano nace de ese mundo animal primate y hay recuerdos colectivos que nos hablan de esas sensaciones de tener que estar alerta, de luchar, de defendernos. Y el colectivo, y por ende nosotros, tenemos esos recuerdos. Y también tenemos esas altas vibraciones, esas altas frecuencias que se mueven en las ondas, en la energía, en su movimiento de presencia, de abrir el corazón, de poder empatizar y ver el sufrimiento del de fuera, de conectarnos con lo que nos mueve, de autenticidad, de sinceridad, de amar, de fortaleza, de entrega. Podemos incluso percibir cómo son esas ondas cuando entra el miedo, cómo es ese movimiento interno y cómo reaccionamos en el externo, como si pudiéramos sentir también las células en ese recoger información y emitirla, en ese entender cómo funcionamos desde dentro, sintiendo que es algo natural, que es la pura trascendencia y la pura evolución, es la evolución de esos primates, de esa energía colectiva, a esta nueva energía, a este nuevo salto, a esta nueva visión y gestión emocional, a esto que marca la diferencia y es ante una vivencia, tu actitud ante ella, cómo cambia, cómo ocurre cuando estoy presente en una muerte, en una enfermedad de alguien, en un cambio, cómo cambia
mi percepción, cuando mantengo el corazón abierto, cómo es esa escucha, ay, esa comunicación, cómo vuelve a ser esa respiración conectada. Mm. Y en algún momento, para Ana seguramente, cuando su niña esté en casa, podrá comentarla todo el miedo que pasó, la sensación que tuvo y cómo todo eso habla de que ama profundamente a su hija y que tiene miedo a perderla. Y puede abrirse a todas esas emociones o simplemente contárnoslas a nosotras, abrirse a ellas, entrar dentro de ellas. Y a veces nos aferramos a algo, nos aferramos a una relación, a una manera de trabajar, a que la mesa esté colocada de una manera determinada, a que todos nuestros seres queridos estén allí permanentemente con nosotros. Y hay fricción entre la rueda girando, hay fricción. Y hay una sensación interna donde simplemente hablándolo se gira, se doblan las entrañas, los intestinos se aprietan, porque tenemos miedo, miedo a perder, miedo a perder. Seguimos caminando con los puños cerrados, queriendo acumular y guardar el cariño de la gente, nuestra comodidad, nuestros seres queridos, nuestra manera de hacer las cosas, los recuerdos. Mm. Y eso genera fricción en el corazón, genera lucha. Y claro que voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para mantener a salvo a los míos. Claro que voy a cuidar de mi vida cómoda. Claro que sí. Claro que voy a proteger. Claro que sí. Pero ¿cómo reacciono y cuál es mi actitud cuando algo está ahí? Puedo sentir mi miedo a la vez que cuido. Puedo sentir mi miedo a perder. Mm. Puedo sentir incluso cuando me devaneo entre quiero a esta pareja o ya no la quiero. Puedo sentir mi miedo a perder. ¿Cómo es esa sensación interna de soltar, de rendirte, de sentir como todos tenemos una aliada, una fuerte aliada, que es la muerte? Y lo mismo que muchas veces tenemos en nuestros altares a la Virgen María, todos deberíamos de tener la imagen de la muerte también, la simbología de la muerte, el nacer y el renacer, y la muerte como una aliada de camino. La muerte no es algo que controlemos, la muerte es algo que controla el misterio de tus profundidades. La muerte es algo que siempre nos toca y siempre hace espacio, siempre genera un nuevo movimiento.
Y hay una sensación de rechazo, simplemente trayendo la energía de la muerte. Hay un no tan cerca, pero la muerte siempre es tu aliada, siempre. Y si dejáramos de verla como algo negativo, si dejáramos de sentirla como algo donde abrimos nuestras manos para rechazarla y estuviéramos abiertas, cruzar ese puente cuando nos toque. Nadie se muere en la víspera, nadie. Si pudiéramos tener cerca esa energía de renacer, de transformarse, si pudiéramos sentir y anclar en nosotros esa efervescencia del momento, ese continuo girar en una rueda que por mucho que quieras que permanezca intacta, se mueve y cuando te pones delante te pisa por encima. Si pudiéramos estar con los brazos abiertos, sintiendo esa energía, esa madre divina en sus dos formas, en esa luz y en esa oscuridad, en ese renacer y ese nacer. Mm. En esas maneras en las que soltamos y dejamos ir y mueren cada minuto de nuestra vida, cada segundo, cada respiración. Mm. Y atrevernos a ir sintiendo esa energía como algo natural, como algo ligado a ti, como parte de esas hélices de movimiento. Mm. Y sostener esa reacción de tembleque, de congelación. La mano se me ha dormido. Esa sensación incómoda de trascender todo lo que nos han contado o todo el miedo a perder que tenemos. Todo el miedo a querer parar una rueda gigante con un palillo. Y es una sensación de ir dejándote caer en esa experiencia de abrazar, dejar ser tocada este momento, por ese miedo, por esa energía de muerte, de transformación. Hay lugares donde la muerte se la tiene gran miedo, se la disfraza con esa guadaña y esas capuchas, es sentirla. Otras culturas como la hindú se la representa como Shiva y es muy fácil encontrar Shivas en centros de yoga o en casas. Esa energía de muerte y transformación y la consorte de esa muerte, la consorte en ese hinduismo, en ese budismo, es la compasión. Es Kuan Yin, la diosa de la compasión, la misma energía de la muerte y destrucción inmersa en ella.
compasión, aceptar el momento tal y como es. Abrir tu corazón. Solo consideramos la muerte cuando un ser humano cambia el cuerpo, cuando deja ese cuerpo que tiene y entra en ese bucle de reencarnación buscando un nuevo cuerpo. Soltar la información, recoger uno nuevo. Pero la muerte es algo que está continuamente entre nosotros. Nace una inhalación, muere una inhalación. Nace una exhalación, muere una exhalación. Algo muere para que el siguiente momento tenga espacio. Y desde que naces, sabes que cada siguiente segundo que vivas es un segundo que estás más cerca de la muerte, de tu renacer. Así que es como definir ambas orillas, como estar presente en ambas, sosteniendo esa vida y muerte, ese camino que existe entre ambas. Y esa sensación de soltar el control, de dejar que esa rueda en el tiempo nos mueva, de abrirnos a ese camino, de vivir, de nacer y renacer, de sentir la impermanencia, la eternidad, lo voluble, la efervescencia de las relaciones, la emoción de la materia, del cuerpo. Y sentir los velos, esas finas telas que atraviesan las percepciones en un mundo que nunca se destruye, en una energía que es indestructible. La energía se transforma continuamente, pero nunca muere como tal. Se transforma. Y como todo eso que dejas atrás o que te deja atrás se mantiene ahí, presente, detrás de ese velo. Esa sensación de transformación, permanentemente transformación. Y como todo habita en el corazón. El corazón está dispuesto a vivir sin velos. Y puede resonar todo. Esa completa vibración abierta, donde no entiende de detrás, de pasado, de futuro, de delante, donde todas las capas vibran.
Y a medida que sigues dejando que esta energía entre en ti, hay una sensación de sentirte completa, de paz, de dejar de huir, de apertura. Y aún así, cuando eres consciente de ello, de aceptar vida y muerte, aparece temblor en la mandíbula. No sabemos qué estamos aceptando. Hay una parte que sigue queriendo controlar el misterio de la vida, el misterio de la muerte, como si pudiéramos rendirnos a ello, si supiéramos de qué va. Sigue habiendo una sensación que empuja hacia adelante, a querer saber, a lo incómodo que es no saber. Puedes llevar nuevamente tu mano al corazón simbólicamente. Para recordar, estoy aquí en esta sensación de miedo, de incomodidad, de lucha. Es un trabajo que va a llevar tiempo. Incorporar esa energía y esa combinación de luz de la mañana y oscuridad. Si hay algo que a mí me llama la atención es Venus. Venus en ese camino donde es la estrella que brilla más alto y más profundo en el cielo y a la vez permanece 7 meses oculta, 7 meses brilla, 7 meses oculta, debajo de nuestra visión, en ese mundo oscuro. La que camina entre ambas orillas, la que está presente en una y presente en otra, la que acoge todo lo que hay entre medias. Es esa sabiduría presenciada, experimentada. Y es esa energía que nos apoya en ese descender. Finales de semana será la luna nueva. Haremos nuestro ritual de esa segunda puerta, de ese descender y desprendernos. Así que toda la semana iremos trabajando en torno a acercarnos a esa apertura, ese inconsciente que iremos abriendo de diferentes caminos. Y es ese sentir esa presencia, ese por mucho que no queramos ver, que no queramos escuchar, que no queramos saber, está ahí. Y hay energías que están ahí y nos acompañan. Y cómo puedes llegar a abrir tu corazón a ellas y sentirlas cercanas. Y cómo la muerte se puede consolidar como algo cercano, amable, como algo cuidado, como algo que acompaña, que guía. Y cómo podemos entregarnos a ese momento, a su momento, a estar presente en él, a dejar de actuar en la vida con estos relojes de lo que nos viene bien, hasta dónde me está bien,
que las cosas sean de una manera o de otra. De abrir el corazón y acoger, que sea desde el corazón donde la energía se abra, donde los mundos se abran. Mm. Así que os deseo un buen lunes, un buen comienzo de semana. Mm. En este sentir y acercarnos hacia conceptos que nos dan miedo, hacia energías que hasta ahora hemos temido. En nuestra cultura cristiana hay otras culturas que se acercan a ella, que honran la muerte. Iremos entrando en ese honrar. Y hoy es esa sensación, cuánto, ¿qué me ocurre con ello? ¿Qué ocurre cuando mi mano se ha dormido, introduciendo la energía de muerte? ¿Cuáles son los conceptos y las luchas que hay en mi mente, en mi corazón, que hay instauradas en esa aura, en ese colectivo? ¿Cuánto me cuesta abrirme a esa energía de muerte que está tan presente en mí? Mm. Sentir cómo lo experimento.